En el corazón del territorio de Arizona, donde el sol abraza la tierra árida y las tradiciones ancestrales chocan con la justicia del hombre blanco, un ranchero sin hijos tomará la decisión más valiente de su vida. Cuando una joven apache está a punto de ser ejecutada por un crimen que no cometió, Jeremiah Walsh se levantará del silencio de 30 años de soledad para ofrecer algo que nadie esperaba, su propia vida a cambio de la de ella. Lo que comenzó como un simple gesto de compasión desencadenará una cadena de eventos que transformará para siempre el destino de una aldea entera, revelando secretos sepultados en el polvo del desierto y demostrando que a veces la redención llega cuando menos la esperamos. ¿Puede un solo acto de sacrificio cambiar el curso de la historia? Descubre cómo la valentía de un hombre solitario desafió las tradiciones más arraigadas y unió dos mundos aparentemente irreconciliables. No te pierdas esta historia extraordinaria de justicia, redención y el poder transformador de la compasión humana. El viento del desierto gemía entre los postes de madera del rancho Walsh, llevando consigo el aroma acre de la salvia y el eco fantasmal de risas que nunca llegaron a existir. Jeremiah Walsh, de 52 años, se incorporó lentamente de su cama de hierro forjado, sintiendo cómo cada articulación protestaba contra el frío matutino que se filtraba a través de las rendijas de su modesta cabaña de troncos. Sus manos curtidas, marcadas por décadas de trabajo bajo el sol implacable de Arizona, temblaron ligeramente mientras encendía la lámpara de aceite. La llama titubeante iluminó una habitación espartana, una mesa de madera tosca, dos sillas que nunca habían albergado invitados, y en la pared el retrato descolorido de una mujer de ojos dulces que había sido su esposa durante apenas 2 años antes de que la fiebre se la llevara. «Buenos días, Marta», murmuró como cada mañana durante los últimos 30 años, dirigiendo su saludo al retrato. Su voz, ronca por el desuso, se perdía en el vacío de la habitación. Otro día más en este valle olvidado de Dios. El rancho Walsh se extendía por 200 acres de tierra árida, salpicada aquí y allá por cactus saguaro que se alzaban como centinelas silenciosos. Las montañas circundantes, teñidas de rojo y ocre, creaban un anfiteatro natural que había sido testigo de la lenta transformación de Jeremiah de un joven esperanzado en un hombre endurecido por la pérdida y la soledad. 30 años atrás, había llegado a este lugar con Marta, sus ojos brillando con sueños de hijos corriendo entre los corrales, de una mesa familiar llena de risas y conversaciones. Habían construido la casa con sus propias manos, cada tabla clavada con la esperanza de un futuro próspero. Pero los hijos nunca llegaron, y cuando Marta murió, se llevó consigo no solo el amor de Jeremiah, sino también su capacidad de creer en la bondad del mundo. El ganado, apenas 30 cabezas de ganado Hereford, que habían sobrevivido a las sequías y los inviernos duros, pastaba cerca del arroyo que bordeaba la propiedad. Era un arroyo que en los últimos años apenas llevaba agua, reflejo quizás de la sequía espiritual que había asolado el corazón de Jeremiah. Sus vecinos más cercanos estaban a 15 millas de distancia, en el pueblo de Esperanza Perdida, un nombre que parecía burlarse cruelmente de su propia situación. Mientras preparaba su desayuno frugal, café negro amargo, tocino rancio y pan que había horneado 3 días atrás, Jeremiah reflexionó sobre la rutina que había gobernado su vida durante 3 décadas. Levantarse al amanecer, revisar el ganado, reparar cercas que el viento del desierto constantemente dañaba, y regresar al anochecer a una casa que resonaba con el eco de su propia respiración. A 15 millas de distancia, Esperanza Perdida despertaba bajo un sol que prometía otro día de calor sofocante. El pueblo, fundado durante la fiebre del oro de 1870, había visto tiempos mejores. Sus calles polvorientas estaban flanqueadas por edificios de adobe y madera que mostraban las cicatrices de años de negligencia y conflicto. La cantina El Coyote Dorado ya estaba abierta, a pesar de la hora temprana. Adentro, el sheriff Tom Bradley, un hombre fornido de 40 años con bigote gris y ojos que habían visto demasiada violencia, bebía su tercer whisky de la mañana mientras revisaba los carteles de Se Busca clavados en la pared de madera.
«Malditos apaches», gruñó Bradley, escupiendo en la escupidera de latón junto a su mesa. «Cada vez se vuelven más audaces. Ayer atacaron otro convoy cerca del Cañón del Diablo. El cantinero, un hombre enjuto llamado Pete Kowalski, se acercó secándose las manos en un trapo sucio. ¿Crees que fue la banda de Águila Dorada?» «No hay duda», respondió Bradley, golpeando el vaso contra la mesa. «Ese indio maldito ha estado causando problemas desde que el gobierno trató de reubicar a su tribu, pero esta vez llegó demasiado lejos. En las afueras del pueblo, más allá del cementerio donde las cruces de madera se inclinaban como soldados cansados, se alzaba una estructura que no aparecía en los mapas oficiales del territorio: la Reserva Apache de Esperanza Perdida. Era un conjunto de tipis y construcciones improvisadas donde vivían los restos de lo que una vez fue una próspera tribu apache. El gobierno federal había prometido tierras mejores, suministros y protección, pero como tantas promesas hechas a los nativos americanos, estas se habían desvanecido como el humo en el viento del desierto. 3 días antes, un convoy de suministros del ejército había sido atacado en el traicionero Cañón del Diablo, una formación rocosa que se alzaba como una cicatriz en el paisaje. Los atacantes habían actuado con precisión militar, sugiriendo conocimiento íntimo del terreno y las rutas comerciales. 2 soldados habían muerto y varios cientos de dólares en suministros médicos y alimentos habían desaparecido. Las huellas encontradas en la escena apuntaban hacia la Reserva Apache, y para el sheriff Bradley y muchos de los residentes de Esperanza Perdida, esto era evidencia suficiente de culpabilidad. La tensión entre los colonos blancos y los nativos americanos había estado aumentando durante meses, alimentada por la escasez de recursos, los malentendidos culturales y los prejuicios arraigados. En la reserva, Paloma Mañana era consciente de las acusaciones que se cernían sobre su pueblo como buitres sobre una carroña. A los 20 años, era una de las mujeres más jóvenes de la tribu, con ojos negros profundos que reflejaban tanto la sabiduría ancestral de su pueblo como la determinación de una nueva generación que se negaba a ser completamente quebrantada por las injusticias del mundo del hombre blanco. Paloma había nacido durante uno de los inviernos más duros que la tribu había enfrentado en la reserva. Su madre, Estrella Danzante, había muerto en el parto, y su padre, Águila Dorada, un guerrero respetado que se había convertido en el líder de facto de los apaches rebeldes, la había criado con una mezcla de ternura paternal y entrenamiento marcial que la había convertido en una mujer formidable. La mañana del 4.º día después del ataque, un grupo de jinetes se acercó a la reserva levantando una nube de polvo que podía verse desde millas de distancia. Sheriff Bradley cabalgaba al frente, seguido por 6 diputados armados y algunos civiles del pueblo, incluyendo al comerciante más próspero de Esperanza Perdida, Harrison Blackwood, un hombre que había hecho su fortuna vendiendo armas tanto a soldados como a nativos, sin importarle el uso que se les diera. «¡Águila Dorada!», gritó Bradley cuando llegaron al centro de la reserva, donde un grupo de tiendas se agrupaban alrededor de un pozo de agua. «Sal y enfrenta la justicia como un hombre». Los apache salieron lentamente de sus tiendas. Eran apenas 40 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Los hombres jóvenes en edad de luchar eran pocos, y Águila Dorada no estaba entre ellos. Anciano Lobo Gris, de 70 años y líder espiritual de la tribu, se adelantó con la dignidad que solo viene de décadas de supervivencia y resistencia. «Águila Dorada no está aquí», dijo en un inglés cuidadosamente pronunciado. «Ha partido hacia las montañas sagradas para buscar visiones. No volverá hasta la próxima luna». Bradley escupió. «Conveniente, muy conveniente». Sus ojos recorrieron el grupo de apaches hasta detenerse en Paloma, que se había colocado protectoramente delante de un grupo de niños pequeños. «Pero sabemos que alguien de aquí está involucrado en el ataque al convoy, y si no podemos tener al jefe, tomaremos a quien sea responsable». «Ninguno de nosotros atacó su convoy», respondió Paloma con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Somos una tribu pacífica. Buscamos solo vivir en armonía con la tierra que nos han dado». Harrison Blackwood se adelantó.
su traje negro contrastando grotescamente con el entorno austero de la reserva. Esta muchacha estaba en el pueblo hace 3 días, comprando suministros. Alguien la vio hablando con extraños cerca de los establos. ¿No es cierto que estaba reuniendo información sobre las rutas del convoy? Era una acusación sin fundamento, pero en el clima de tensión y prejuicio que prevalecía, la verdad era un lujo que pocos podían permitirse. Paloma había estado efectivamente en el pueblo, pero su misión había sido totalmente inocente: intercambiar trabajo de cuentas apache por harina y azúcar para los ancianos de la tribu. Lo que siguió fue una parodia de justicia que habría sido cómica si no hubiera sido tan trágica. Sin un juicio apropiado, sin la oportunidad de presentar evidencia en su defensa y basándose únicamente en la palabra de comerciantes que tenían sus propios motivos para crear conflicto entre los colonos y los nativos, Paloma fue declarada culpable de complicidad en el ataque al convoy. Por el delito de traición y complicidad en el asesinato de soldados estadounidenses, declaró Bradley con la autoridad que se había otorgado a sí mismo. La prisionera Paloma mañana será ejecutada al amanecer del día después de mañana. Un grito colectivo se alzó de la tribu. Anciano Lobo Gris se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Los niños comenzaron a llorar, no entendiendo completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el peso del terror que se había asentado sobre su pequeña comunidad. Paloma, sin embargo, permanecía erguida. Sus ojos no mostraban miedo, sino una determinación férrea que había heredado de generaciones de guerreros apache. «Si debo morir por crímenes que no cometí», dijo con voz clara que llevaba por todo el campamento, «que mi sangre sea testigo de la injusticia del hombre blanco y que mi espíritu busque venganza desde las montañas sagradas». Las noticias de la condena de Paloma se extendieron rápidamente por el territorio, llevadas por comerciantes, vaqueros y viajeros que se movían constantemente por las rutas polvorientas que conectaban los pueblos fronterizos. En cantinas y puestos comerciales, alrededor de fogatas de campamento y en las cocinas de las granjas aisladas, la historia se contaba y recontaba, cada versión añadiendo sus propios detalles e interpretaciones. Algunos aplaudían la decisión del sheriff Bradley, viendo en ella una advertencia necesaria para mantener a los nativos en su lugar. Otros, particularmente aquellos que habían tenido contacto directo con los apache de la reserva, expresaban dudas sobre la culpabilidad de la joven mujer. Fue en la oficina de correos de Esperanza Perdida donde Jeremiah Walsh escuchó por primera vez sobre la condena. Había venido al pueblo para recoger un paquete de medicinas para el ganado y comprar suministros básicos para su rancho. Era su primera visita al pueblo en 3 meses y se sintió inmediatamente incómodo por la atmósfera tensa que parecía impregnar cada conversación. «Es una vergüenza lo que está pasando», murmuró la señora Eleanor Patterson, la postmaster, una mujer de mediana edad que había conocido a Martha y siempre había mostrado amabilidad hacia Jeremiah. «Esa muchacha apache es solo una niña, realmente, y no hay evidencia real de que haya hecho algo malo». Jeremiah había escuchado hablar de Paloma mañana antes. Los comerciantes que ocasionalmente visitaban su rancho mencionaban a la joven apache que había aprendido inglés con notable fluidez y que actuaba como intermediaria entre su tribu y los comerciantes del pueblo. Los relatos la describían como inteligente, digna y ferozmente protectora de su pueblo. «¿Cuándo dijiste que será la ejecución?», preguntó Jeremiah, sorprendiéndose a sí mismo por su interés en el asunto. «Mañana al amanecer», respondió Eleanor bajando la voz. «El sheriff Bradley ha montado una horca en la plaza del pueblo. Dice que será una lección para todos los salvajes del territorio». Esa noche, de regreso en su rancho solitario, Jeremiah no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche de su cabaña, contemplando las estrellas que se extendían como diamantes dispersos sobre el terciopelo negro del cielo del desierto. El viento nocturno llevaba los sonidos distantes de los coyotes y el ocasional mugido de su ganado, pero por primera vez en años, estos sonidos familiares no le trajeron consuelo. La imagen de una joven mujer enfrentando la muerte por crímenes que posiblemente no había cometido se había grabado en su mente. Recordó las palabras de Martha, dichas mucho antes de su muerte.
Jeremiah, cuando llegue el momento de elegir entre la seguridad de nuestro silencio y la justicia que el mundo necesita, espero que tengas el valor de hacer lo correcto. En ese momento, mirando las estrellas que habían sido testigos de 30 años de su dolor autoimpuesto, Jeremiah Walsh tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una comunidad. Los primeros rayos del amanecer pintaron el horizonte de tonos dorados y carmesí, como si el mismo cielo fuera consciente de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse en Esperanza Perdida. Jeremiah Walsh no había dormido en toda la noche. Había pasado las horas oscuras caminando por su propiedad, hablando en voz baja con los fantasmas de su pasado y preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. A las 4 de la madrugada, había ensillado a Thunder, su caballo Morgan de 15 años, un animal tan solitario y resistente como su dueño. Thunder había sido un regalo de bodas de Marta, el último vínculo físico que le quedaba con su esposa fallecida. Mientras ajustaba la cincha, sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud emocional de lo que estaba dejando atrás. «Perdóname, Marta», murmuró al retrato de su esposa antes de salir de la cabaña. «Pero creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir sobre hacer lo correcto». El viaje de 15 millas hasta Esperanza Perdida nunca había parecido tan corto ni tan largo a la vez. Cada paso de Thunder resonaba como un latido del corazón, marcando el tiempo hacia un destino que Jeremiah sabía que era irreversible. El paisaje que había recorrido cientos de veces durante 3 décadas parecía diferente ahora, cargado de una intensidad emocional que transformaba cada cactus saguaro en un testigo silencioso de su resolución. Cuando Jeremiah llegó a Esperanza Perdida, el pueblo ya estaba despierto y bullendo con una energía macabra. Una multitud se había reunido en la plaza central, donde una horca improvisada se alzaba como un altar profano. La estructura, construida apresuradamente con madera del aserradero local, parecía tambalearse ligeramente con la brisa matutina, como si incluso la madera muerta se sintiera incómoda con su propósito. El sheriff Bradley estaba de pie cerca de la horca, revisando las cuerdas con la meticulosidad de un hombre que había realizado esta tarea demasiadas veces. Llevaba su mejor uniforme, las insignias brillando bajo el sol naciente, y su expresión era la de un hombre que creía sinceramente que estaba sirviendo a la justicia. Harrison Blackwood circulaba entre la multitud como un político en campaña, estrechando manos y asintiendo gravemente a los comentarios de aprobación de los espectadores. Vestía un traje negro formal, como si la ejecución fuera un evento social al que había sido invitado. La multitud era una mezcla extraña de residentes del pueblo, vaqueros de paso, comerciantes y curiosos que habían viajado desde comunidades vecinas para presenciar el espectáculo. Algunos rostros mostraban excitación mórbida, otros incomodidad, y unos pocos, principalmente mujeres y hombres mayores, reflejaban una tristeza silenciosa que sugerían dudas profundas sobre la justicia de lo que estaba a punto de ocurrir. Cerca del borde de la plaza, apenas visible entre las sombras de los edificios circundantes, un pequeño grupo de apache había llegado desde la reserva. Anciano Lobo Gris estaba al frente, su rostro arrugado, una máscara de dolor contenido. A su lado, varias mujeres de la tribu lloraban en silencio, sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia en la tierra sedienta. A las 6 en punto, una pequeña procesión emergió del edificio que servía como cárcel del pueblo. Paloma Mañana caminaba entre 2 diputados, sus manos atadas frente a ella con una cuerda áspera que había dejado marcas rojas en sus muñecas. Había rechazado la capucha tradicional que se ofrecía a los condenados, insistiendo en enfrentar su muerte con los ojos abiertos y la cabeza en alto. Vestía el vestido tradicional apache que había usado el día de su arresto, una túnica de cuero suave, adornada con cuentas de colores que contaban la historia de su familia y su tribu. Su cabello negro, normalmente trenzado con cintas coloridas, caía suelto sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Lo que más impresionó a los espectadores, incluso a aquellos que habían venido buscando entretenimiento macabro, fue la dignidad absoluta con la que Paloma se movía. No había en ella rastro de súplica o desesperación,
Sus ojos, profundos como pozos de agua en el desierto, recorrían la multitud con una intensidad que hacía que muchos bajaran la mirada, sintiéndose de repente incómodos con su papel como espectadores de la injusticia. Cuando llegó a la base de la horca, Paloma se detuvo y habló con voz clara que cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo a través de la seda. Pueblo de esperanza perdida. Miro sus rostros y veo miedo. No miedo de mí, sino miedo de la verdad que todos conocen en sus corazones. Voy a morir por crímenes que no cometí, pero mi muerte no traerá paz. Solo traerá más dolor, más odio, más sangre derramada sobre esta tierra que ya ha bebido demasiado sufrimiento. Sus palabras resonaron con una autoridad moral que hizo que varios miembros de la multitud intercambiaran miradas incómodas. El sheriff Bradley se aclaró la garganta ruidosamente, claramente irritado por lo que percibía como un discurso de propaganda. «Ya has hablado suficiente, India», gruñó. «Es hora de pagar por tus crímenes». Fue en ese momento preciso, cuando el verdugo improvisado se acercaba para colocar la soga alrededor del cuello de Paloma, que la voz de Jeremiah Walsh cortó el aire matutino como un disparo de rifle. «¡Deténganse!». Todas las cabezas se volvieron hacia la figura solitaria que se acercaba a la horca con pasos decididos. Jeremiah había desmontado de Thunder a una cuadra de distancia y había caminado el resto del camino, queriendo que cada paso fuera deliberado y consciente. Su ropa de trabajo, jeans desgastados, camisa de algodón y chaleco de cuero, contrastaba marcadamente con la formalidad macabra de la ocasión. «¿Qué demonios quieres, Walsh?», gritó el sheriff Bradley, su rostro enrojeciendo de irritación. «Esta no es asunto tuyo. Vuelve a tu rancho y deja que la justicia siga su curso». Jeremiah se detuvo a 10 pies de la horca, su presencia creando un círculo de silencio en la multitud bulliciosa. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 30 años de silencio autoimpuesto y la autoridad de un hombre que finalmente había encontrado su propósito. «Esta mujer es inocente», declaró, su mirada moviéndose de Bradley a Blackwood y luego a los rostros expectantes de la multitud. «Y puedo probarlo». Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza como una onda en un estanque. Incluso Paloma, que había mantenido su compostura estoica durante toda la ordealía, mostró una chispa de curiosidad en sus ojos. «¿Probar qué?», se burló Harrison Blackwood, acercándose con una sonrisa despectiva. «¿Y qué podrías saber tú sobre este asunto, ermitaño? Has vivido como un fantasma durante décadas». Jeremiah respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo para siempre. «Puedo probarlo porque yo ataqué el convoy». El silencio que siguió a las palabras de Jeremiah fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los edificios de adobe del pueblo. Por un momento, parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido, congelando la escena en una fotografía surreal de sorpresa y incredulidad. El sheriff Bradley fue el primero en recuperar el habla, su voz saliendo como un graznido ronco. «¿Qué dijiste?». «Dije que yo ataqué el convoy del ejército en el Cañón del Diablo hace 4 días», repitió Jeremiah, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Yo maté a esos soldados, yo robé los suministros». Esta mujer es completamente inocente de cualquier crimen. La confesión era, por supuesto, una mentira completa. Jeremiah no sabía quién había atacado realmente el convoy, aunque sospechaba que había sido obra de forajidos oportunistas que habían permitido que los Apache fueran culpados. Pero en ese momento la verdad factual era menos importante que la verdad moral de lo que estaba sucediendo. Harrison Blackwood se adelantó, su rostro contorsionado en una mueca de escepticismo. «Eso es ridículo. Tú has estado criando ganado en tu rancho durante décadas. No eres un bandido». «¿Y cómo sabes dónde he estado?», replicó Jeremiah con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. «¿Has estado vigilando mi rancho? ¿Sabes exactamente qué hago cada día?». La pregunta golpeó su objetivo. La verdad era que nadie en Esperanza Perdida había prestado mucha atención a Jeremiah Walsh durante años. Era una presencia fantasmal en los márgenes de su comunidad, alguien que aparecía ocasionalmente para comprar suministros, pero que por lo demás podría haber no existido en absoluto. El sheriff Bradley se acercó a Jeremiah, sus ojos entrecerrados con sospecha.
Si realmente atacaste el convoy, entonces puedes decirnos exactamente qué se robó. Jeremiah había esperado esta pregunta. Durante su noche de insomnio, había reflexionado sobre los detalles que habría escuchado en las conversaciones del pueblo. Suministros médicos, dijo con confianza. Quinina, vendajes, morfina, también comida enlatada y mantas del ejército. Y había una caja fuerte pequeña con la paga de los soldados. Estos detalles eran suficientemente generales como para ser creíbles, pero suficientemente específicos como para sonar convincentes. El rostro de Bradley mostró una flicker de incertidumbre. Paloma Mañana había estado observando este intercambio con una mezcla de asombro y comprensión creciente. Sus ojos, entrenados desde la infancia para leer las verdades ocultas en los rostros y gestos de las personas, podían ver que este extraño ranchero estaba mintiendo, pero también podía ver algo más. Estaba mintiendo por ella, arriesgando su propia vida para salvarla de una mujer a la que nunca había conocido. Incluso si eso fuera cierto, intervino Blackwood, claramente perturbado por el giro que estaban tomando los eventos, no cambia nada. Ella podría haber sido su cómplice. Podríamos ahorcar a ambos. Fue entonces cuando Jeremiah jugó su carta final, la jugada que había estado planeando durante toda la noche. No, dijo con voz firme, porque propongo un intercambio, mi vida por la de ella. El concepto era tan arcaico, tan alejado de las nociones modernas de justicia, que tomó varios segundos para que los espectadores procesaran completamente lo que había propuesto. Era una idea que pertenecía a épocas anteriores, a códigos de honor que la civilización moderna había supuestamente dejado atrás. Un intercambio, repitió lentamente, basado en la antigua ley del desierto, un culpable por un inocente, una vida por una vida. Tomen mi confesión, ejecútenme a mí, y dejen que esta mujer vuelva libre a su pueblo. Anciano Lobo Gris, que había estado observando desde los márgenes de la multitud, se adelantó lentamente. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. En la cultura apache, el sacrificio voluntario por un miembro de la tribu era uno de los actos más honorables que una persona podía realizar. Este hombre, dijo en inglés cuidadosamente enunciado, habla con honor. Si está dispuesto a morir por los crímenes que dice haber cometido, entonces debe ser permitido hacer este intercambio. El sheriff Bradley parecía completamente perdido. Su noción simple de justicia, colgar a la india y terminar con el problema, se había complicado súbitamente con cuestiones morales y legales que estaban más allá de su comprensión. Harrison Blackwood, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que sus planes se desviaran tan fácilmente. Se había beneficiado del conflicto entre los colonos y los nativos, vendiendo armas a ambos lados y fomentando la tensión que mantenía sus negocios prósperos. La muerte de Paloma había sido diseñada para inflamar aún más estas tensiones. «Esto es ridículo», declaró dirigiéndose tanto al sheriff como a la multitud. «No podemos permitir que cada criminal invente historias fantásticas para salvar a sus cómplices. Si dejamos que esta india se vaya libre, estaremos enviando un mensaje de que pueden atacar nuestros convoyes sin consecuencias». Pero algo había cambiado en la dinámica de la multitud. La confesión de Jeremiah, sin importar cuán improbable pudiera parecer, había introducido un elemento de duda que no había existido antes. Además, muchos de los residentes de Esperanza Perdida conocían a Jeremiah Walsh, al menos de vista. Era un hombre que había sufrido pérdidas, que había vivido en soledad durante décadas, y cuya propuesta de sacrificio tenía una cualidad shakespeariana que tocaba algo profundo en la psique colectiva. La señora Eleanor Patterson se adelantó desde la multitud, su voz temblando pero firme. «Sheriff Bradley, este hombre está confesando un crimen. ¿No es nuestro deber al menos investigar sus afirmaciones antes de proceder con la ejecución?» Varios otros miembros de la multitud murmuraron su acuerdo. El reverendo William Hayes, pastor de la única iglesia del pueblo, se acercó con su Biblia bajo el brazo. «La justicia verdadera requiere que escuchemos todas las voces», dijo con la autoridad moral que su posición le otorgaba. «Si este hombre está dispuesto a confesar y ofrecer su vida,
merece ser escuchado completamente. El sheriff Bradley se encontró en una posición imposible. Por un lado, tenía órdenes implícitas de las autoridades territoriales de hacer un ejemplo con los nativos problemáticos. Por otro lado, la confesión pública de Jeremiah había sido presenciada por docenas de testigos, y ignorarla completamente podría socavar su autoridad y credibilidad. «Muy bien», dijo finalmente, su voz rasposa por la frustración. «Walsh, si realmente atacaste ese convoy, entonces puedes llevarnos al lugar donde escondiste los suministros robados». Era una prueba inteligente, y Jeremiah la había anticipado. Durante su noche de vigilia, había desarrollado un plan que dependía tanto de su conocimiento íntimo del territorio como de una apuesta desesperada. «Los suministros están enterrados en una cueva en las colinas rocosas, a 2 millas al norte del Cañón del Diablo», respondió sin vacilar. «Si cabalgamos ahora podemos estar allí antes del mediodía». La ubicación que había descrito era real, una cueva que había descubierto años atrás mientras buscaba ganado perdido, pero estaba completamente vacía. Sin embargo, Jeremiah apostaba a que su conocimiento detallado del terreno y su disposición aparente a ser llevado allí serían suficientes para convencer al sheriff, al menos temporalmente. Una hora más tarde, una extraña caravana salió de Esperanza Perdida hacia las colinas rocosas del norte. El sheriff Bradley cabalgaba al frente, seguido por 3 diputados armados. Jeremiah montaba Thunder con las manos atadas, pero su postura era la de un hombre que había encontrado paz con su destino. Harrison Blackwood había insistido en acompañar al grupo, claramente preocupado por la dirección que estaban tomando los eventos. Detrás de ellos, a una distancia respetable, seguía un grupo de Apache liderado por anciano Lobo Gris. Paloma había sido liberada temporalmente de la horca, pero permanecía bajo custodia, cabalgando entre 2 diputados. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos nunca se apartaban de la figura de Jeremiah Walsh. El paisaje que atravesaron era brutal en su belleza. Formaciones rocosas que se alzaban como catedrales góticas, cañones profundos donde la sombra proporcionaba un alivio momentáneo del sol implacable y ocasionales oasis de verdor donde manantiales subterráneos permitían que la vida floreciera en el desierto. Durante el viaje, Jeremiah aprovechó cada oportunidad para elaborar su confesión ficticia, añadiendo detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con el territorio podría conocer. Describió rutas de escape, lugares de emboscada y las dificultades logísticas de mover suministros robados a través del terreno accidentado. «¿Cómo sabías sobre la ruta del convoy?», preguntó Bradley durante una parada para descansar a los caballos. «Los comerciantes hablan», respondió Jeremiah con un encogimiento de hombros, «y los soldados beben. No es difícil averiguar cuándo y dónde viajan los suministros del ejército si prestas atención». Cuando llegaron a la cueva que Jeremiah había descrito, el grupo se detuvo en un anfiteatro natural, rodeado de paredes rocosas que se alzaban como los muros de una catedral primitiva. La cueva en sí era una abertura oscura en la pared rocosa, lo suficientemente grande como para albergar a varios hombres y sus caballos. «Ahí», dijo Jeremiah, señalando hacia la entrada de la cueva. «Los suministros están enterrados cerca del fondo, debajo de algunas rocas que moví para cubrirlos». El sheriff Bradley desenvainó su pistola y señaló a 2 de sus diputados. «Johnson, Martínez, vayan a revisar. Tengan cuidado con cualquier trampa». Los 2 hombres se acercaron cautelosamente a la cueva, sus armas desenfundadas. Jeremiah observó con una calma externa que contrastaba marcadamente con la ansiedad que sentía internamente. Todo su plan dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Los diputados desaparecieron en la oscuridad de la cueva. Durante varios minutos, solo se escucharon los ecos de sus voces y el sonido de rocas siendo movidas. Finalmente, Johnson emergió, sacudiendo la cabeza. «No hay nada aquí, sheriff», gritó. «La cueva está completamente vacía, ni siquiera señales de que alguien haya estado aquí recientemente». El rostro del sheriff Bradley se endureció mientras se volvía hacia Jeremiah. «¿Qué juego estás jugando, Walsh?». Jeremiah respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. «No hay juego, sheriff.
Te dije que atacé el convoy y eso es exactamente lo que hice, pero nunca dije que fuera por los suministros. La confusión en el rostro de Bradley se profundizó. ¿Qué demonios significa eso? Significa, dijo Jeremiah con voz clara que resonó en el anfiteatro rocoso, que ataqué el convoy para proteger a esta tribu de Apache de ser culpados por crímenes que no cometieron. Sabía que tarde o temprano alguien culparía a los nativos por cualquier problema en el territorio, así que decidí darles un culpable real. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando a través de las formaciones rocosas. Incluso Harrison Blackwood, que había estado preparando argumentos contra las afirmaciones de Jeremiah, se quedó sin palabras. Paloma Mañana, que había estado observando todo el intercambio con creciente comprensión, habló por primera vez desde que habían salido del pueblo. Tú no atacaste ningún convoy. Sus palabras no fueron una pregunta, sino una declaración de hecho. Jeremiah se volvió hacia ella, sus ojos encontrándose con los de ella en un momento de comprensión mutua. No, admitió finalmente. No lo hice, pero estaba dispuesto a morir por la mentira si eso significaba que tú podrías vivir con la verdad. Lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de los presentes habría podido predecir. Anciano Lobo Gris desmontó lentamente de su caballo y se acercó a Jeremiah con pasos medidos y deliberados. Cuando llegó frente al ranchero solitario, el anciano Apache hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se quitó el collar de cuentas sagradas que llevaba alrededor del cuello y lo colocó sobre los hombros de Jeremiah. En nuestras tradiciones, dijo el anciano con voz grave y resonante, cuando un hombre está dispuesto a dar su vida por alguien que no conoce, sin esperar recompensa o reconocimiento, ese hombre se convierte en hermano de nuestra tribu. Tú, Jeremiah Walsh, has mostrado más honor en este día que muchos guerreros muestran en toda una vida. El gesto tuvo un impacto profundo en todos los presentes. Incluso algunos de los diputados del sheriff parecían conmovidos por la solemnidad del momento. Harrison Blackwood, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que el sentimentalismo interfiriera con sus planes. Esto es muy conmovedor, dijo con sarcasmo, pero no cambia el hecho de que alguien atacó ese convoy, y los Apache siguen siendo los sospechosos más probables. Fue entonces cuando la voz de otro recién llegado cortó el aire del desierto como un látigo. Excepto que nosotros sabemos quién realmente atacó el convoy. El grupo se volvió al unísono hacia la fuente de la nueva voz, y lo que vieron los dejó a todos boquiabiertos. Emergiendo de detrás de una formación rocosa, venía un grupo de jinetes que parecían materializarse del paisaje mismo como apariciones del desierto. Al frente cabalgaba un hombre que irradiaba autoridad natural, alto, de complexión mediana, con el cabello negro azabache trenzado con plumas de águila y cintas de cuero. Sus ojos, del color del ámbar, escanearon el grupo reunido con la intensidad de un depredador, evaluando una situación potencialmente peligrosa. Era Águila Dorada, el líder apache que había estado perdido en las montañas sagradas, pero que claramente había estado mucho más cerca de los eventos recientes de lo que nadie había imaginado. Lo acompañaban 6 guerreros apache, cada uno armado pero con sus armas enfundadas en una demostración deliberada de intenciones no hostiles. El sheriff Bradley instintivamente llevó su mano hacia su pistola, pero Anciano Lobo Gris levantó una mano en una señal silenciosa de calma. «Permite que mi hijo hable», dijo con autoridad. «Ha venido con información que todos necesitan escuchar». Águila Dorada desmontó de su caballo con la gracia fluida de alguien que había nacido en la silla de montar. Su vestimenta tradicional apache, una combinación de elementos nativos y piezas adaptadas del mundo del hombre blanco, parecía tanto práctica como ceremonial. Llevaba un chaleco de cuero decorado con cuentas que contaban la historia de sus logros como guerrero, y en su cinturón colgaba un cuchillo de caza que claramente había visto mucho uso. «Sheriff Bradley», dijo en inglés perfecto, su voz llevando un acento apenas perceptible. «He venido para entregar a los verdaderos culpables del ataque al convoy del ejército». Harrison Blackwood se adelantó agresivamente, su rostro enrojecido por la indignación. «Por supuesto que viniste. Probablemente fuiste tú quien planeó todo el ataque,
Y ahora vienes aquí con alguna historia inventada para salvar a tu gente. Águila Dorada se volvió hacia Blackwood con una mirada que habría congelado la sangre en las venas de un hombre menos arrogante. «Comerciante de armas», dijo con desprecio apenas contenido. «Tú hablas de historias inventadas, pero ¿quién ha estado vendiendo rifles Winchester a los bandidos mexicanos que operan cerca de la frontera? ¿Quién les proporcionó mapas detallados de las rutas de los convoyes del ejército?» El color se drenó del rostro de Blackwood como agua escapando de un barril roto. Eso es una acusación ridícula. No tienes pruebas de... «No, pero sí las tengo», interrumpió Águila Dorada con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se volvió hacia sus guerreros y hizo una señal con la mano. Dos de ellos se adelantaron, cargando entre ambos un bulto envuelto en una manta apache. Colocaron el bulto en el suelo y lo desenvolvieron, revelando una colección de objetos que hizo que varios de los presentes inhalaran bruscamente. Había rifles Winchester nuevos, cajas de municiones con marcas del ejército estadounidense, mapas dibujados a mano que mostraban las rutas comerciales del territorio, y una bolsa de cuero llena de monedas de oro estadounidenses y mexicanas. «Encontramos estos objetos», explicó Águila Dorada, «en el campamento de los bandidos mexicanos que realmente atacaron el convoy. Los rastros que siguieron desde el sitio del ataque nos llevaron directamente a su escondite en las colinas del sur». El sheriff Bradley se acercó para examinar los objetos más de cerca. Los rifles eran claramente nuevos, sin el desgaste que uno esperaría de armas que hubieran estado en uso durante mucho tiempo. Las cajas de municiones llevaban marcas del arsenal del ejército en Fort Apache, y los mapas estaban dibujados con el tipo de detalle que solo alguien con acceso interno a la información militar podría proporcionar. Pero fue la bolsa de monedas lo que proporcionó la evidencia más condenatoria. Cuando Bradley la abrió y derramó su contenido en una roca plana, entre las monedas de oro había algo que hizo que el corazón de Harrison Blackwood se hundiera en su estómago. Un anillo de sello con sus iniciales grabadas. Un anillo que había perdido varias semanas atrás y que había asumido que se había caído en algún lugar de su tienda. «¿Reconoces esto, verdad, Blackwood?», dijo Águila Dorada, levantando el anillo para que todos pudieran verlo. «Lo encontramos en la bolsa de monedas que el líder de los bandidos llevaba cuando lo capturamos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Harrison Blackwood abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, claramente buscando alguna explicación que pudiera salvar su situación. Finalmente, su compostura se desplomó completamente. «Esto es una trampa», gritó, su voz quebrándose por la desesperación. «Estos salvajes están tratando de incriminarme. Pusieron mi anillo ahí. Es una conspiración». Pero sus protestas sonaron vacías incluso para él mismo. La evidencia era demasiado específica, demasiado detallada para haber sido fabricada. Además, varios de los presentes comenzaron a recordar detalles sospechosos sobre el comportamiento de Blackwood en las semanas previas al ataque. El diputado Johnson se aclaró la garganta nerviosamente. «Sheriff, ahora que lo pienso, recuerdo haber visto al señor Blackwood reuniéndose con algunos mexicanos de aspecto rudo cerca de los establos hace como 2 semanas. Me pareció extraño en ese momento, pero... Y yo vi a esos mismos hombres comprando suministros en su tienda», añadió otro miembro del grupo. «Pagaron con oro, lo cual me pareció raro para vaqueros comunes». Águila Dorada levantó su mano para silenciar el murmullo creciente de conversaciones. «Permítanme contarles toda la historia», dijo con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Durante las últimas semanas, mis guerreros y yo hemos estado vigilando las actividades sospechosas en nuestro territorio. Notamos un aumento en el tráfico de extraños, hombres que claramente no eran colonos ordinarios ni comerciantes legítimos». Se movió mientras hablaba, gesticulando con las manos para enfatizar sus puntos, creando una narrativa visual que mantuvo a su audiencia completamente cautivada. «Seguimos a estos hombres hasta su campamento base en las colinas del sur, un lugar bien oculto que habría sido imposible de encontrar sin un conocimiento íntimo del terreno. Allí descubrimos que eran una banda de forajidos mexicanos liderados por un hombre llamado El Serpiente,
conocido por sus ataques a convoyes militares a ambos lados de la frontera. Hizo una pausa, permitiendo que la información se asentara antes de continuar. Durante 2 semanas observamos mientras planificaban el ataque al convoy. Tenían mapas detallados, horarios precisos e incluso sabían exactamente qué suministros transportaba el convoy. Esta información no podría haber venido de fuentes casuales. Alguien con acceso directo a la planificación militar se la había proporcionado. Los ojos de Águila Dorada se enfocaron directamente en Harrison Blackwood, quien ahora temblaba visiblemente. El día del ataque seguimos a los bandidos hasta el Cañón del Diablo. Llegamos demasiado tarde para prevenir el ataque, pero no demasiado tarde para seguirlos de regreso a su campamento. Esa noche, recuperamos los suministros robados y capturamos a 3 de los bandidos. Bajo la ley Apache, continuó Águila Dorada, cuando extraños cometen crímenes en nuestro territorio y luego permiten que nuestro pueblo sea culpado, tenemos el derecho de administrar justicia como vemos apropiado. Se volvió hacia donde sus guerreros habían permanecido montados en silencio, y con otra señal de mano, 2 de ellos se adelantaron llevando cuerdas. Atado al extremo de cada cuerda, había un hombre, claramente no apache, con las manos atadas y expresiones de terror en sus rostros. Estos son 2 de los bandidos que participaron en el ataque, explicó. El tercero murió durante la captura cuando trató de usar a uno de mis guerreros como escudo humano. Los prisioneros eran claramente mexicanos, con la apariencia curtida de hombres que habían pasado años viviendo fuera de la ley. Sus ropas estaban rasgadas y polvorientas, y ambos tenían heridas recientes que sugerían que su captura no había sido pacífica. El sheriff Bradley se acercó a los prisioneros, su expresión una mezcla de alivio y embarrassment. Alivio, porque finalmente tenía a los verdaderos culpables del ataque, y embarrassment, porque había estado a punto de ejecutar a una mujer inocente basándose en evidencia circunstancial y prejuicio. ¿Hablan inglés?, preguntó a los prisioneros. El más alto de los 2, un hombre con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, escupió en el suelo antes de responder. «Hablamos suficiente», gruñó en inglés fuertemente acentuado. «Pero no diremos nada sin garantías». Águila Dorada se acercó al bandido con la fluidez predatoria de un puma. «Ya has dicho suficiente, Miguel Sandoval», dijo, usando el nombre del hombre con una familiaridad que sugería investigación previa. «Tus compañeros ya nos contaron sobre el comerciante estadounidense que les pagó para atacar el convoy y hacer que pareciera obra de los Apache». Miguel Sandoval lanzó una mirada venenosa hacia Harrison Blackwood, quien ahora estaba claramente considerando sus opciones de escape. «Ese bastardo», murmuró, «nos prometió que estaríamos seguros si culpaban a los indios. Dijo que nadie buscaría más lejos una vez que tuvieran a alguien para colgar». «Eso es mentira», gritó Blackwood, pero su voz carecía de convicción. «Nunca vi a este hombre en mi vida». Miguel se rió con amargura. «¿No? Entonces, ¿cómo explicas esto?» Luchó contra sus ataduras hasta que logró sacar algo de su bolsillo, un papel arrugado con escritura en inglés. «Tu propia letra prometiendo pago por servicios especiales relacionados con el problema Apache». El sheriff Bradley tomó el papel y lo examinó cuidadosamente. La escritura era claramente la de Blackwood. Había visto suficientes documentos firmados por el comerciante para reconocer su estilo distintivo. Harrison Blackwood realizó entonces lo que todos los presentes reconocieron como el error final de un hombre desesperado. Corrió. Sin advertencia, se lanzó hacia su caballo, claramente esperando poder escapar antes de que alguien pudiera reaccionar. No había contado con los reflejos entrenados de los guerreros Apache. Antes de que pudiera llegar a su caballo, uno de los guerreros de Águila Dorada había lanzado un lazo que se cerró alrededor de los tobillos de Blackwood, enviándolo rodando por el suelo rocoso en una nube de polvo y maldiciones. Cuando finalmente se detuvo, tenía la cara ensangrentada por las rocas y su traje elegante estaba rasgado y sucio, pero más que su apariencia física, era su dignidad la que había sufrido el golpe más devastador. «Harrison Blackwood», dijo el sheriff Bradley con voz oficial,
Estás arrestado por conspiración para atacar un convoy militar estadounidense, por el asesinato de soldados estadounidenses y por incitar a la violencia contra los residentes nativos americanos de este territorio. Mientras los diputados aseguraban a Blackwood con grilletes, Jeremiah Walsh finalmente permitió que la tensión que había estado llevando durante horas se disipara. Sus piernas casi cedieron bajo él, y Thunder, sintiendo la debilidad de su jinete, se acercó instintivamente para proporcionarle apoyo. Paloma Mañana, que había observado todo el desarrollo de los eventos con la intensidad silenciosa de alguien cuya vida había dependido del resultado, se acercó lentamente a Jeremiah. Sus ojos, que habían enfrentado la muerte con dignidad inquebrantable, ahora mostraban algo que podría haber sido gratitud, aunque mezclada con una comprensión más profunda. «Hombre blanco», dijo en inglés cuidadosamente pronunciado, «has arriesgado tu vida por alguien que no conoces, por alguien de un pueblo que tu gente ha maltratado. ¿Por qué?» Jeremiah la miró, viendo por primera vez realmente a la mujer por cuya vida había estado dispuesto a dar la suya. Vio inteligencia en sus ojos, fuerza en su postura y algo más, una calidad indefinible que le recordó a Marta en sus mejores momentos. «Porque», dijo lentamente, buscando las palabras correctas, «una vez mi esposa me dijo que cuando llega el momento de elegir entre nuestra comodidad y la justicia del mundo, esperaba que tuviera el valor de hacer lo correcto. Hoy finalmente entendí lo que quiso decir». Sus palabras resonaron en el anfiteatro natural con la autoridad de la verdad simple. Incluso algunos de los diputados que habían venido esperando presenciar una ejecución se encontraron conmovidos por la honestidad cruda de la confesión. Águila Dorada se acercó a ambos, su presencia creando un triángulo de entendimiento que trascendía las barreras culturales que habían dividido a sus pueblos durante generaciones. «Jeremiah Walsh», dijo con solemnidad ceremonial, «has demostrado que el honor no conoce color de piel ni fronteras tribales. Mi hija», se volvió hacia Paloma, «ha sido salvada no solo de la muerte, sino restaurada a la vida por la valentía de este hombre. Esto crea una deuda que debe ser reconocida». Lo que siguió fue una ceremonia improvisada que combinó elementos de las tradiciones apache con el pragmatismo del oeste americano. Águila Dorada pidió a Anciano Lobo Gris que se acercara, y los dos líderes apache conferenciaron en su idioma nativo durante varios minutos. Finalmente, Anciano Lobo Gris se dirigió al grupo en inglés. «En nuestras tradiciones más sagradas, cuando un hombre salva la vida de un miembro de nuestra tribu, ese hombre se convierte en hermano de sangre de toda la tribu. Pero en este caso, el sacrificio fue aún mayor. Estaba dispuesto a dar su propia vida. Esto merece reconocimiento especial». El anciano apache se acercó a Jeremiah y le habló directamente. «Jeremiah Walsh, te ofrecemos algo que pocos hombres blancos han recibido, adopción completa en nuestra tribu como hermano de sangre y protector de nuestro pueblo. Si aceptas, tendrás derecho a vivir entre nosotros, a participar en nuestros consejos y a llamar nuestra tierra tu hogar». La oferta era extraordinaria, casi sin precedentes en las relaciones entre los colonos blancos y las tribus nativas americanas del territorio. Jeremiah sintió el peso de la decisión, no solo por sus implicaciones inmediatas, sino por lo que significaría para el resto de su vida. Miró hacia su rancho solitario en la distancia, luego hacia los rostros de los apache que lo rodeaban y finalmente hacia Paloma, cuya expresión sugería que su decisión importaría más de lo que él podría haber imaginado. «Acepto», dijo finalmente, con honor y humildad. 3 meses después de los eventos en el anfiteatro rocoso, Esperanza Perdida había comenzado a vivir hasta su nombre de una manera que sus fundadores nunca habían imaginado. El pueblo, que había sido construido sobre la desconfianza mutua y el conflicto racial, estaba experimentando una transformación tan profunda que los viajeros que pasaban por allí comentaban sobre el cambio en la atmósfera misma del lugar. La plaza central, donde una vez se había alzado la horca de la injusticia, ahora albergaba un mercado semanal donde apache y colonos intercambiaban bienes, conocimientos y, gradualmente, respeto mutuo. Las mujeres apache traían cestería intricadamente tejida,
medicina herbal tradicional y cuentas decorativas, mientras que los colonos ofrecían herramientas de metal, telas y productos agrícolas. Pero más importante que el comercio era la conversación. Por primera vez en la historia del pueblo, los dos grupos estaban aprendiendo a comunicarse como seres humanos en lugar de como enemigos. El catalizador de este cambio había sido, sorprendentemente, el juicio público de Harrison Blackwood. En lugar de realizarlo en la capital territorial, como era costumbre para crímenes de tal magnitud, el nuevo juez territorial, honorable William Thompson, había decidido celebrar el juicio en Esperanza Perdida mismo. Su razonamiento era simple pero profundo. Si el pueblo había sido el lugar donde la injusticia casi triunfó, también debería ser el lugar donde la verdadera justicia fuera administrada. El juicio duró 3 días y atrajo espectadores de todo el territorio. Lo que hizo al juicio extraordinario no fue solo la evidencia abrumadora contra Blackwood. Los documentos encontrados en su tienda, el testimonio de los bandidos capturados y la revelación de años de manipulación y venta ilegal de armas, sino la forma en que unió a la comunidad en una búsqueda común de la verdad. Jeremiah Walsh testificó sobre su decisión de confesar falsamente, un acto que el juez Thompson describió como un ejemplo extraordinario de sacrificio moral que honra tanto al individuo como a los principios más elevados de la justicia estadounidense. Su testimonio fue seguido por el de Paloma Mañana, quien habló con elocuencia y dignidad sobre la experiencia de enfrentar la muerte por crímenes que no había cometido. Pero fue el testimonio de Águila Dorada lo que realmente transformó la comprensión del pueblo sobre las relaciones entre culturas. Con la ayuda de un intérprete, aunque su inglés era perfectamente comprensible, Águila Dorada explicó las complejas tradiciones apache de justicia, honor y responsabilidad comunitaria. Su testimonio reveló una cultura con valores morales profundos y sistemas éticos sofisticados, destruyendo los estereotipos simplistas que muchos colonos habían mantenido. La justicia, había dicho Águila Dorada durante su testimonio, no es algo que una persona le hace a otra, es algo que una comunidad crea juntos, como un río que fluye cuando muchos arroyos se unen. Sus palabras, traducidas al español y citadas en el periódico territorial, se convirtieron en una especie de filosofía oficiosa para la nueva Esperanza Perdida. Mientras tanto, el rancho de Jeremiah Walsh había sufrido su propia transformación dramática. La propiedad que había sido un monumento a la soledad y la pérdida se había convertido en un punto de encuentro único, donde dos culturas aprendían a coexistir y prosperar juntas. La adopción de Jeremiah en la tribu apache no había sido meramente ceremonial. Águila Dorada y varios otros miembros de la tribu habían establecido un campamento semipermanente en las tierras de Jeremiah, creando una comunidad híbrida que combinaba las técnicas de ganadería del hombre blanco con los conocimientos tradicionales apache sobre el manejo de la tierra y los animales. El impacto había sido inmediato y dramático. El ganado de Jeremiah, que había luchado durante años contra las sequías y enfermedades, ahora prosperaba bajo el cuidado conjunto de vaqueros tradicionales y pastores apache. Los nativos americanos habían introducido técnicas de rotación de pastos que sus antepasados habían desarrollado durante milenios, mientras que Jeremiah había compartido sus conocimientos sobre la cría selectiva y el manejo veterinario moderno. Pero la transformación más significativa había sido en Jeremiah mismo. El hombre que había vivido en soledad autoimpuesta durante 30 años, ahora se despertaba cada mañana en una comunidad vibrante llena de voces, risas y propósito común. La cabaña, que había resonado únicamente con el eco de su propia respiración, ahora vibraba con conversaciones en 2 idiomas, el aroma de comida apache tradicional mezclándose con los olores familiares de café y tocino. En el centro de esta transformación estaba desarrollándose una historia de amor que habría sido imposible de imaginar solo meses antes. La relación entre Jeremiah Walsh y Paloma Mañana había comenzado con gratitud y respeto mutuo, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo y significativo. Inicialmente, Paloma había venido al rancho como parte de su deber cultural de servir al hombre que había salvado su vida.
En las tradiciones apache, tal deuda requería reconocimiento formal a través del servicio, pero lo que había comenzado como obligación ritual se había transformado gradualmente en algo que ninguno de los dos había esperado. Una conexión genuina entre dos almas que habían conocido la pérdida, la soledad y la búsqueda de significado. Jeremiah había descubierto en Paloma no solo una mujer de extraordinaria belleza e inteligencia, sino una compañera intelectual y espiritual cuya perspectiva sobre la vida complementaba la suya de maneras sorprendentes. Ella le había enseñado a ver la tierra no como una posesión a ser dominada, sino como un ser viviente con el cual formar una sociedad. A través de sus ojos, había aprendido a observar los ciclos naturales del desierto, a leer las señales del tiempo en el comportamiento de los animales y a encontrar belleza en aspectos del paisaje que había dado por sentados durante décadas. Paloma, por su parte, había encontrado en Jeremiah una kindred spirit que entendía el peso de la responsabilidad moral y el costo del sacrificio personal. Su disposición a dar su vida por una extraña había revelado un carácter que ella respetaba profundamente, pero era su gentileza cotidiana, la forma en que cuidaba a los animales heridos, su paciencia al aprender las tradiciones apache, su respeto genuino por su cultura, lo que había capturado su corazón. El día de la ceremonia de matrimonio entre Jeremiah Walsh y Paloma Mañana fue declarado día festivo no oficial en Esperanza Perdida. Era la primera boda intercultural que el pueblo había presenciado, y el evento atrajo visitantes de cientos de millas a la redonda, incluyendo funcionarios territoriales, líderes de otras tribus y colonos curiosos que habían escuchado la extraordinaria historia de la pareja. La ceremonia misma fue una fusión única de tradiciones que reflejaba la nueva realidad cultural de la región. El reverendo William Hayes condujo la parte cristiana de la ceremonia en la pequeña iglesia de madera del pueblo, pero esto fue seguido por una ceremonia apache tradicional dirigida por anciano Lobo Gris en un círculo sagrado preparado especialmente en las tierras del rancho de Jeremiah. La novia llevaba un vestido que combinaba elementos de ambas culturas. Seda blanca tradicional adornada con cuentas apache en patrones que contaban la historia de su salvación y nuevo amor. Jeremiah vestía un traje negro formal, pero llevaba sobre los hombros la manta ceremonial apache que había recibido durante su adopción en la tribu. Cuando intercambiaron votos, lo hicieron en inglés, español y apache, con Águila Dorada actuando como traductor. Las palabras resonaron a través del valle como una promesa, no solo entre dos individuos, sino entre dos pueblos que estaban aprendiendo a vivir en armonía. Con este matrimonio, declaró anciano Lobo Gris durante la ceremonia apache, dos ríos se convierten en uno, dos pueblos comparten una misma sangre y dos corazones laten como las alas de un solo águila. 6 meses después de la boda, Paloma anunció que estaba embarazada. La noticia fue recibida con celebración tanto en el pueblo como en la reserva apache, pero para Jeremiah representó algo aún más profundo: la promesa de una familia que había creído perdida para siempre. Durante los meses del embarazo, toda la comunidad híbrida se movilizó para prepararse para la llegada del bebé. Las mujeres apache enseñaron a Paloma técnicas tradicionales de cuidado prenatal y preparación para el parto, mientras que la doctora recién llegada al pueblo, la doctora Sarah Mitchell, proporcionó cuidado médico moderno. Jeremiah, que había pasado décadas trabajando con animales, se sorprendió al descubrir cuánto de su conocimiento veterinario se aplicaba al cuidado de su esposa embarazada. El rancho se convirtió en un centro de actividad mientras todos se preparaban para el nuevo miembro de la familia. Se construyó una cuna que combinaba técnicas de carpintería estadounidenses con decoraciones apache tradicionales. Las mujeres del pueblo cosieron ropa de bebé, y los hombres de ambas culturas trabajaron juntos para asegurar que la propiedad fuera completamente segura para un niño. El bebé nació durante una tormenta de primavera que trajo la primera lluvia real que la región había visto en 2 años. Las gotas que golpeaban el techo de la cabaña sonaban como bendiciones del cielo, y cuando el llanto del recién nacido se unió al sonido de la lluvia, todos los presentes sintieron que estaban presenciando algo milagroso. Era una niña,
saludable y fuerte, con los ojos oscuros de su madre y lo que prometía ser el cabello castaño de su padre. Cuando Jeremiah la sostuvo por primera vez, sus manos, las mismas manos que habían estado dispuestas a aceptar las sogas de la ejecución, temblaron con una mezcla de asombro y responsabilidad abrumadora. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Paloma, recuperándose del parto con la resistencia que había heredado de generaciones de mujeres apache fuertes. Jeremiah miró a su hija, luego a su esposa, luego a través de la ventana hacia el pueblo que se extendía en la distancia bajo la lluvia que caía. «Esperanza», dijo finalmente. «Su nombre es Esperanza Martha Walsh Mañana». El nombre honraba tanto a su primera esposa como al pueblo que se había transformado, y el apellido Hyphenated reflejaba la unión cultural que la niña representaba. En los años que siguieron al nacimiento de Esperanza, la región experimentó cambios que habrían sido imposibles de predecir. El matrimonio de Jeremiah y Paloma se convirtió en un símbolo de posibilidad, inspirando otros matrimonios interculturales y asociaciones comerciales que fortalecieron tanto la economía local como las relaciones sociales. El rancho Walsh Mañana se convirtió en un modelo de cooperación intercultural que atrajo visitantes de todo el territorio y más allá. Funcionarios del gobierno federal llegaron para estudiar cómo una comunidad había logrado lo que las políticas oficiales habían fallado en conseguir: integración pacífica y próspera entre colonos blancos y nativos americanos. La pequeña Esperanza creció en un ambiente verdaderamente bicultural, aprendiendo español, inglés y apache con igual fluidez. Su presencia en el pueblo se convirtió en un recordatorio diario de que las barreras culturales que habían parecido insuperables eran en realidad construcciones humanas que podían ser derribadas con valentía, comprensión y amor. Una década después de los eventos que habían casi resultado en la ejecución injusta de Paloma Mañana, Esperanza Perdida había cambiado su nombre oficialmente a Esperanza Nueva. El pueblo había crecido y prosperado, atrayendo familias de diversos trasfondos que venían buscando una comunidad donde la cooperación intercultural no era solo posible, sino próspera. En la plaza central, donde una vez se había alzado la horca de la injusticia, ahora se alzaba un monumento de piedra grabado con las palabras que Águila Dorada había hablado durante el juicio de Harrison Blackwood. La justicia no es algo que una persona le hace a otra, es algo que una comunidad crea juntos, como un río que fluye cuando muchos arroyos se unen. El monumento llevaba placas en 3 idiomas, inglés, español y apache, y se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban inspiración sobre las posibilidades de la coexistencia pacífica. Jeremiah Walsh, ahora de 62 años, se había convertido en una figura respetada no solo en su comunidad local, sino en todo el territorio. Su historia se contaba en cantinas y alrededor de fogatas, se escribía en periódicos y se incluía en cartas oficiales a Washington, D.C., como evidencia de que las políticas de integración cultural podían funcionar cuando se basaban en respeto mutuo en lugar de dominación. En el 10º aniversario de su matrimonio, Jeremiah y Paloma organizaron una celebración que reunió a cientos de personas de toda la región. La fiesta duró 3 días e incluyó demostraciones de ganadería, competencias de equitación, música tradicional de ambas culturas y banquetes que combinaban la cocina apache con platos tradicionales americanos y mexicanos. Durante la ceremonia de conmemoración, anciano Lobo Gris, ahora de 80 años pero aún lúcido y respetado, se dirigió a la multitud reunida. Hace 10 años casi perdimos a una hija debido al miedo y la incomprensión, pero a través del sacrificio de un hombre valiente y la sabiduría de aquellos que eligieron la verdad sobre el prejuicio, no solo salvamos una vida, sino que creamos una nueva forma de vivir. Miren a su alrededor, vean lo que hemos construido juntos. Esta es la prueba de que cuando las personas de buena voluntad se unen, pueden crear milagros. Sus palabras fueron seguidas por un aplauso que resonó a través del valle. Pero para Jeremiah, el momento más significativo llegó cuando su hija Esperanza, ahora de 9 años, se acercó al pódium y habló con la confianza de alguien que había crecido
sabiendo que pertenecía completamente a dos mundos. Mi papá dice que una vez estuvo dispuesto a morir por mi mamá antes de que supiera que la amaba, dijo la niña con voz clara. Dice que a veces tienes que estar dispuesto a perder todo para encontrar lo que realmente importa. Yo creo que lo que realmente importa es la familia, y todos ustedes son nuestra familia. Esa noche, después de que los últimos invitados se habían marchado y la propiedad había vuelto a su tranquilidad familiar, Jeremiah se sentó en el porche de la casa que había expandido varias veces para acomodar a su familia creciente y a los visitantes frecuentes. Paloma se sentó a su lado, sosteniendo a su segundo hijo, un niño de 3 años llamado Thomas Águila Walsh Mañana, que había heredado los ojos verdes de su padre y la determinación tranquila de su madre. Esperanza jugaba en el patio con un grupo de niños apache y del pueblo, su risa mezclándose con la de sus amigos, en una sinfonía de inocencia y posibilidad. A la distancia, las luces de Esperanza Nueva brillaban como estrellas terrestres, cada una representando una familia, un sueño, una vida construida sobre la fundación de esperanza que había surgido de la disposición de un hombre a sacrificarlo todo por la justicia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Paloma suavemente, su mano encontrando la de él en la oscuridad. Jeremiah consideró la pregunta, mirando hacia el retrato de Marta que ahora colgaba junto a pinturas tradicionales apache en la pared de su sala de estar. No, dijo finalmente. Creo que Marta habría estado orgullosa de lo que hemos construido aquí. Ella siempre creyó que el amor era más fuerte que el miedo y que la justicia valía cualquier precio personal. Se quedaron sentados en silencio companionable, escuchando los sonidos de la noche del desierto que ya no sonaban solitarios sino llenos de vida y promesa. En la distancia, un coyote aulló y fue respondido por otro, y luego otro, hasta que una canción de la naturaleza llenó el aire nocturno. ¿Sabes lo que más me gusta de esta historia?, murmuró Paloma mientras se acurrucaba contra el hombro de su esposo. ¿Qué? Que no terminó el día que nos casamos o el día que nació Esperanza, o incluso hoy. Sigue escribiéndose cada día que elegimos amarnos, cada día que nuestros vecinos eligen trabajar juntos, cada día que nuestros hijos crecen sabiendo que pertenecen a un mundo donde las diferencias son celebradas en lugar de temidas. Jeremiah asintió, entendiendo que había encontrado no solo el amor y la familia que había creído perdidos para siempre, sino un propósito que se extendía más allá de su propia felicidad personal. Había aprendido que a veces el sacrificio más grande no es estar dispuesto a morir por lo que crees, sino estar dispuesto a vivir para ello cada día, construyendo algo mejor a partir de las cenizas de lo que vino antes. Mientras las estrellas brillaban sobre Esperanza Nueva, proyectando su luz sobre una comunidad que había aprendido a prosperar en la diversidad, Jeremiah Walsh cerró los ojos y ofreció una oración silenciosa de gratitud por el día que había decidido que la justicia valía más que su propia seguridad, y por todos los días desde entonces que habían probado que tenía razón. En el futuro, cuando los historiadores escribieran sobre la transformación del oeste americano, señalarían muchos factores: el ferrocarril, la minería, la agricultura, pero en un pequeño rincón de Arizona, en un pueblo llamado Esperanza Nueva, el cambio había llegado de una manera diferente, a través del sacrificio de un hombre solitario que había elegido amar sobre el miedo, la justicia sobre la conveniencia y la esperanza sobre la desesperación. Y esa elección había cambiado no solo su vida, sino el destino de toda una comunidad, probando que a veces un solo acto de valentía puede crear ondas que se extienden por generaciones, transformando el mundo de maneras que el héroe original nunca podría haber imaginado. La historia de Jeremiah Walsh y Paloma Mañana se convirtió en leyenda, pero más importante aún, se convirtió en realidad viviente en las vidas de aquellos que habían aprendido que el verdadero coraje no está en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo. Y en un mundo que a menudo parecía construido sobre división y conflicto, habían creado una pequeña isla de esperanza donde el amor había demostrado ser más fuerte que el odio, y donde la justicia había triunfado no a través de la violencia,
sino a través del sacrificio voluntario de aquellos dispuestos a pagar el precio de la verdad.